Muchos creyentes pasan su vida pidiéndole a Dios que haga cosas que Él ya les dio la autoridad para hacer. Hay una diferencia abismal entre la oración de petición y el decreto de autoridad. Mientras que la petición es el lenguaje del Hijo que busca el corazón del Padre, el decreto es el lenguaje del embajador que ejecuta la ley del reino en un territorio extranjero. Si solo sabes pedir, pero no sabes decretar, vivirás a merced de las circunstancias, esperando que algo suceda en lugar de provocar que suceda. Y el fundamento legal del decreto. Para ejercer autoridad, primero debes entender que el reino de Dios opera bajo principios legales. El universo espiritual no responde a tus emociones o a tu necesidad, responde a la autoridad legítima y a la palabra revelada. La base bíblica, Job 22:28 determinarás, decretarás, asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. El significado del decreto. En el contexto original, decretar significa emitir una sentencia judicial o un edicto real. No es un deseo. Es una orden legal que debe ser cumplida porque tiene el respaldo de un gobierno superior, el trono de Dios. 2. Autoridad vs. Poder, la diferencia vital. Para que tus palabras tengan peso en el mundo espiritual, debes distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden: dunamis, poder, y exousia, autoridad. Dunamis, poder es la fuerza bruta, la habilidad milagrosa, la energía del Espíritu Santo. Es la dinamita que rompe las cadenas. Exousia, autoridad es el derecho legal de usar ese poder. Imagina a un oficial de policía deteniendo un camión de 20 toneladas. El oficial no tiene el poder, la fuerza física, para detener el camión, pero tiene la autoridad, el respaldo de la ley. Cuando el oficial levanta la mano, el camión se detiene no por la fuerza del hombre, sino por el gobierno que él representa. Cuando tú decretas, no estás usando tu propia fuerza o tu buena vibra. Estás levantando la mano en el espíritu y diciendo: por la ley del reino de los cielos, esta situación se detiene ahora. 3. El cambio de identidad, el fin de la mentalidad de mendigo. El mayor obstáculo para el decreto es una identidad dañada. El enemigo quiere que te veas como un huérfano tratando de convencer a un Dios distante. Pero la oración profética, video 15, te recordó que eres un hijo. Ahora, el decreto te recuerda que eres un gobernante. La realidad de tu posición. Efesios 2:6, la Biblia dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No estás orando hacia el cielo desde un pozo de desesperación, estás decretando desde tu posición sentada con Cristo, por encima de todo principado y potestad. La responsabilidad del decreto. Dios no va a hacer por ti lo que Él ya te autorizó a hacer. Él no va a echar fuera al demonio por ti, Él te dio el nombre de Jesús para que tú lo hagas. Él no va a bendecir tu negocio si tú no decretas orden y multiplicación sobre tus manos. Entender tu autoridad legal es el primer paso para dejar de ser una víctima de las circunstancias. El decreto es la herramienta que materializa la estrategia que recibiste en el lugar secreto. Es el momento de dejar de preguntar si Dios quiere y empezar a declarar lo que Dios ya dijo. La palabra como documento legal. Tus decretos no tienen poder porque sean tus palabras, sino porque son la palabra de Dios en tu boca. Cuando hablas lo que está escrito y lo que te ha sido revelado, estás presentando un documento legal ante el tribunal del Espíritu al que el enemigo no puede apelar. La autoridad no se siente, se ejerce. No esperes a sentirte poderoso para decretar. Decreta porque conoces tu posición y el respaldo de aquel que te envió. Decretar no es gritarle a tus problemas, es hablarle a la realidad desde la verdad. Un decreto efectivo no nace de la desesperación, sino de la revelación. Si quieres que tus palabras tengan el peso de una sentencia judicial en el espíritu, deben estar compuestas por 3 elementos innegociables. Y el primer componente, el fundamento legal, la palabra escrita. En un tribunal, un juez no dicta sentencia basado en sus sentimientos, sino en el código legal. En el reino de Dios, tu código legal es la Biblia. Un decreto que no se basa en escrito es un decreto sin jurisdicción. La acción radical. Antes de decretar sobre una situación,
Busca el precedente legal en la Escritura. Si decretas sobre tus finanzas, tu base es Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Si decretas sobre el temor, tu base es 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El poder del precedente. Cuando usas la palabra, le estás diciendo al enemigo y a la circunstancia, no soy yo quien lo dice, es el gobierno del cielo quien ya lo legisló. El cielo no respalda tus opiniones, respalda su palabra. El decreto efectivo comienza citando la ley antes de emitir la orden. 2. El segundo componente, la certeza de la fe, la convicción del ejecutor. El decreto requiere una fe absoluta en la autoridad delegada. Si dudas mientras hablas, estás invalidando tu propio decreto. La duda es como un juez que firma una orden, pero luego le dice al alguacil que no la cumpla. La naturaleza de esta fe, no es una fe que trata de convencer a Dios, es una fe que reconoce que Dios ya dio la orden y tú solo la estás ejecutando. El alineamiento interno. Para que el decreto funcione, tu corazón y tu boca deben estar en perfecta sincronía. Jesús dijo, si alguno dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Acción de poder. Antes de hablar, toma un momento para recordar quién eres en Cristo. Parte 1. Establece tu identidad. El decreto no es para que tú llegues a ser alguien poderoso, es porque ya eres un coheredero sentado en lugares celestiales. 3. El tercer componente, la especificidad, el blanco del decreto. Un decreto general produce resultados generales. La autoridad espiritual es más efectiva cuando es específica y dirigida. No decretes bendición sobre todo, decreta orden sobre la deuda específica, sanidad sobre el órgano específico o paz sobre el conflicto específico. La estrategia del objetivo. Jesús no maldecía a todas las plantas cuando tenía hambre, le habló específicamente a aquella higuera. No reprendía a todos los vientos, le habló a esa tormenta. ¿Cómo aplicar la especificidad? Nombra la situación, identifica el obstáculo por su nombre, escasez, parálisis, división. Aplica la palabra específica, usa el versículo que aborda exactamente ese problema. Ordena el cambio, dicta la sentencia de lo que debe suceder. No sugieras, ordena. Decreto que este bloqueo financiero se rompe ahora por la ley de la siembra y la cosecha. La anatomía de un decreto real, ejemplo práctico. Vamos a unir estos 3 componentes en una estructura que puedes usar hoy mismo. Imagina que estás enfrentando un ciclo de desánimo que bloquea tu productividad. Fundamento legal. Padre, tu palabra dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es mi fortaleza. Especificidad. Me dirijo a este espíritu de pesadez y a este ciclo de desánimo que intenta detener mi propósito hoy. Decreto con autoridad. En el nombre de Jesús y por la autoridad que tengo como hijo de Dios, decreto y establezco que el desánimo pierde su derecho legal sobre mi mente. Decreto claridad, energía divina y gozo inefable sobre mi espíritu. Esta palabra es firme y resplandecerá luz sobre mi camino hoy. Amén. V. La consistencia del decreto. El decreto no es un conjuro mágico, es un acto de gobierno continuo. A veces, la realidad física tarda un momento en alinearse con la sentencia espiritual. Tu labor es mantener el decreto firme. Si las circunstancias no cambian de inmediato, no cambies tu decreto. Mantente en tu posición de juez y embajador hasta que la manifestación sea completa. Al integrar la palabra, la fe y la especificidad, dejas de ser un espectador de tu vida y te conviertes en el arquitecto espiritual de tu entorno. Ahora que conocemos los componentes, es momento de aplicar esta autoridad en las áreas más críticas de tu vida, tu salud, tu provisión y tu descendencia. La autoridad que no se aplica es autoridad desperdiciada. Como embajador del reino, tienes jurisdicción legal sobre tu economía, tu cuerpo y tu familia. Estos no son solo aspectos de tu vida natural, son territorios espirituales que deben alinearse con el diseño del cielo. A continuación, aplicaremos el poder del decreto en 3 áreas críticas,
usando el fundamento legal para establecer el orden de Dios. Y territorio 1. El decreto sobre las finanzas, la cesta y la amasadera. En el ámbito financiero, el enemigo usa el espíritu de escasez y el devorador para frenar tu propósito. Tu decreto aquí no es una petición de auxilio, sino una orden de liberación de recursos. Fundamento legal, Malaquías 3, 10-11 / Deuteronomio 28, 8. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que pongas tu mano. La estrategia del decreto. Reprensión legal. En el nombre de Jesús, decreto y sentencio que todo espíritu de pérdida, robo y escasez queda sin derecho legal sobre mi hogar. Reprendo al devorador de mis frutos. Establecimiento de multiplicación. Decreto que mis cuentas, mis negocios y mis manos están bajo la unción de la multiplicación. Declaro que soy un canal de distribución y que los recursos del reino fluyen hacia mí de manera sobrenatural. El poder. Cuando decretas sobre tus finanzas, dejas de ver el dinero como algo que te falta y empiezas a verlo como una herramienta de gobierno que el cielo tiene la obligación de respaldar. 2. Territorio 2. El decreto sobre la salud, el templo del Espíritu. Tu cuerpo es territorio santo. La enfermedad y el cansancio crónico son intrusos ilegales que intentan inhabilitar al mensajero para detener el mensaje. Fundamento legal, Isaías 53, 5 / Salmo 103, 3. Él es quien sana todas tus dolencias. La estrategia del decreto. Orden de alineación. Hablo a mis células, a mis órganos y a mi sistema inmunológico, decreto el orden original de Dios sobre ustedes. No acepto el diagnóstico de la derrota, acepto el veredicto de la cruz. Vitalidad para el propósito. Decreto que tengo la fuerza y la salud necesarias para cumplir mi asignación. Mi cuerpo no será un obstáculo, sino un instrumento ágil para la gloria de Dios. Reprendo toda fatiga ilegal en el nombre de Jesús. El poder. Al decretar salud, no estás ignorando la realidad física, estás imponiendo una realidad superior. Estás recordando a tu cuerpo que pertenece a un rey que ya pagó por su redención total. 3. Territorio 3. El decreto sobre el linaje, familia y generaciones. Esta es quizás el área de mayor batalla. El enemigo ataca tu descendencia para cortar el legado. Aquí, tu decreto actúa como un escudo legal y un diseño profético sobre tus hijos y tu cónyuge. Fundamento legal. Josué 24:15 / Hechos 16:31. Serás salvo tú y tu casa. La estrategia del decreto. Ruptura de patrones. Decreto que toda maldición generacional, vicio o patrón de fracaso en mi linaje se detiene conmigo. La sangre de Cristo levanta una barrera legal que mis hijos no cruzarán hacia atrás. Diseño profético. Decreto que mis hijos son saetas en manos del valiente. Declaro que sus oídos están abiertos a la voz de Dios y que sus pies caminarán en las puertas abiertas del propósito. Mi casa es un territorio de paz, orden y servicio al reino. El poder. Tu voz es la autoridad máxima en tu hogar. Cuando decretas sobre tu familia, estás estableciendo la Constitución del cielo como la única ley válida en tu casa, anulando cualquier decreto de tinieblas que haya intentado instalarse. La ejecución del decreto, la voz que estremece. Recuerda, estos decretos no son sugerencias para Dios, son notificaciones para el enemigo. Cuando hablas sobre tus finanzas, tu salud o tu familia, no busques una emoción, busca la firmeza de un juez. Estás ocupando tu lugar en el tribunal del Espíritu. Estás diciendo, esto es lo que está escrito, esto es lo que yo determino, y esto es lo que el cielo firma. Al aplicar el decreto de manera específica, obligas a las circunstancias a ceder ante la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. El entorno puede intentar resistirse, pero la ley del reino es inmutable. Si tú no retrocedes en tu decreto, la realidad física no tendrá más remedio que manifestar lo que ya ha sentenciado en el espíritu. El decreto espiritual funciona igual que un decreto legal en la tierra. Una vez que el juez firma y sella el documento, la ley entra en vigor, aunque el alguacil tarde unos días en ejecutar el desalojo o la transferencia de bienes. Tu labor, después de decretar, no es volver a pedir, sino mantener la vigilancia sobre la sentencia emitida.
Y la batalla del intervalo, resistencia espiritual. Debes entender que el enemigo intentará una táctica final, la fricción. Intentará que las circunstancias parezcan peores justo después del decreto para que tú mismo anules tu autoridad con palabras de duda. El ejemplo de Daniel 10. Daniel decretó y oró, y la respuesta fue enviada desde el primer día. Sin embargo, hubo una resistencia en las regiones celestiales, el príncipe de Persia, que retrasó la manifestación por 21 días. La lección: el retraso no es una negación, es una resistencia ilegal. Si Daniel hubiera dejado de creer o hubiera cambiado su confesión al día 10, habría invalidado su propia autoridad. Acción radical: cuando veas que nada cambia, o que la situación empeora, no cambies el decreto. Reafirma la sentencia. Di: ya he decretado que este territorio es del reino de Dios, y no acepto apelaciones de las tinieblas. La orden ya fue firmada en el cielo. 2. La trampa del doble ánimo. Santiago 1, 6-8 nos advierte que el hombre de doble ánimo es inconstante y no recibirá nada del Señor. El doble ánimo en el decreto ocurre cuando un minuto declaras autoridad y al siguiente hablas desde el temor con tus amigos o familiares. La coherencia del embajador. Un embajador no puede decir en la mañana que su país es fuerte y en la tarde que está a punto de colapsar. Eso sería traición a su gobierno. La disciplina de la lengua. Tu boca es el instrumento de tu gobierno. Si ya decretaste sanidad, no puedes seguir diciendo mi enfermedad. Si ya decretaste provisión, no puedes seguir diciendo estoy en la ruina. Tu lenguaje debe ser coherente con la ley que acabas de promulgar. La persistencia es el sello que valida tu autoridad ante el tribunal espiritual. 3. El sello final, la alabanza como ejecución. ¿Cómo mantienes la posición de autoridad sin desgastarte? A través de la alabanza de victoria anticipada. La alabanza es la firma final en el documento del decreto. Es la prueba de que realmente crees que la autoridad ya fue ejercida. La estrategia de Josafat. 2 Crónicas 20. Antes de que el enemigo cayera, Josafat puso a los cantores al frente. No alababan para que Dios ganara la batalla, él ya la había ganado en su palabra. Alababan porque la victoria era un hecho legal. Acción radical. Cuando la duda asalte tu mente durante el intervalo, no vuelvas a decretar desesperadamente. Simplemente agradece. Gracias, Padre, porque el decreto sobre mi familia ya está en marcha. Gracias porque las puertas ya se abrieron. Alabo tu nombre porque tu justicia no falla. La gratitud sostiene tu posición de gobierno mientras la realidad física se alinea. La identidad del gobernador permanente. Has pasado de ser un creyente que pide favores a ser un ejecutor de la voluntad divina. Esta es la madurez a la que Dios te está llamando en esta serie. La disciplina, la mayordomía y la oración profética culminan aquí, en tu capacidad de pararte en la brecha y dictar el orden del cielo sobre el caos de la tierra. No eres una víctima de la economía, de la genética o del sistema. Eres un hijo del Altísimo con autoridad delegada. El nombre de Jesús es tu credencial, la palabra de Dios es tu código legal y el Espíritu Santo es tu poder de ejecución. Declaración final de autoridad. Hoy cerramos este ciclo de enseñanza con un decreto que sella todo lo que hemos construido. Repite con convicción. En el nombre de Jesús, decreto y establezco que mi vida entra en una temporada de orden y gobierno divino. Cancelo todo decreto de escasez, enfermedad y confusión que se haya levantado contra mi propósito. Declaro que soy un administrador fiel de la grandeza de Dios. Mis manos prosperan, mi mente tiene claridad y mi casa es un faro de luz. Mantengo este veredicto firme y no retrocederé ante la duda. Lo que Dios ha dicho, yo lo ejecuto. Lo que el cielo ha firmado, la tierra lo manifiesta ahora. Amén. Cierre y llamados a la acción final. Tu voz tiene peso. Tu autoridad es real. Es hora de que el mundo espiritual sepa quién eres. Ejerce tu voto. Si hoy asumes tu posición como embajador y rechazas la mentalidad de mendigo, escribe en los comentarios, ejerzo mi autoridad legal. Expande el gobierno. Este mensaje debe despertar a los gobernantes que aún duermen.
Dale me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo lleve a aquellos que necesitan recuperar su autoridad. Asegura tu entrenamiento. Estamos construyendo un ejército de creyentes estratégicos y disciplinados. Suscríbete al canal para no perderte el próximo paso en esta serie de conquista y transformación. Ve y gobierna tu territorio en el nombre de Jesús.